Hola, bienvenidos a todos a un capítulo más de Match Desperfecto. Este es nuestro tercer capítulo y como pueden ver, ya tenemos micros. Ok, hoy vamos, qué incómodo porque ya iba a ser así. Sí, ya también me acostumbré yo, pero bueno, esa es la primera noticia buena. Ajá. Y la segunda, recuperamos, bueno, tuvimos que hacer un nuevo canal de YouTube, entonces suscríbanse a este nuevo Por favor. porque ya el pasado pues murió, tuvimos problemas técnicos. Bueno, vamos a empezar. Hoy nos pusimos creativas. Estamos creativas, Literal. vamos a hacer manualidades. Pero el tema de hoy es un poco sobre nuestras primeras experiencias laborales, como la dosis de realidad al mundo adulto, siento yo. Vamos a hacer unos lienzos, pero ¿de qué? Ok, bueno, como pueden ver, los lienzos están en blanco. La idea es que yo acá dibuje lo que yo pienso, creo o sé que nadie tiene de expectativa o de proyectos como para su futuro. Y pues nadie va a hacer lo mismo, pero pensando en mí, ¿verdad? Y no, pues eso es como lo que vamos a hacer mientras vamos como hablando un poco acerca de nuestra vida profesional, experiencias, situaciones. Y al final lo vamos a presentar, entonces creo que sí hay como que hacer algo Qué para que no se vea, ¿verdad? Qué fatal está. Yo dibujo muy feo, la verdad. Como más mi mamá dibuja un montón. Yo creo que está visto dibujos de mami. Sí. Mami dibuja un montón. Yo no dibujo nada. Yo también la artística de la casa es Cha, que es mi hermana mayor. Y Cha, yo siempre soy una tramposa. Yo me acuerdo que en artes plásticas, que el profe decía, como traigan tal cosa dibujada o así, yo le pedí a ella que me lo dibujara, porque yo soy de palitos. Entonces... Sí, literal, yo también soy de palitos. Ay, y Jus, mi hermano, dibuja también, dibuja un montón. ¿Cuál fue su primer como experiencia laboral, su primer trabajo, esa caída a la realidad de ya soy adulta? Es que creo que tengo dos momentos. O sea, si hablamos de mi primer trabajo, esto va a estar, el multitasking de estar pintando va a estar complicado. Total. Vea, si hablamos de mi primer trabajo, el primero así en toda la vida, fue en una tienda de pantalones colombianos. ¿En serio? Ajá, no sabía, trabajaba ¿No? con Taira, de hecho. Pero yo pensé que yo pensé que eso fue después de cuando todas fuimos demostradas. No, eso fue... Yo creo que tenía 16 años y era como en el lapso de vacaciones. De vacaciones, Ajá. Yo estaba de necia que yo quería un trabajo porque yo pensaba que lo que me voy ganando, puedo comprarme cosas, puedo ir al cine, puedo salir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero obviamente no resultó así porque o trabajaba o salía, o sea, no era como... Y más que en una tienda de pantalones colombianos, entonces tenía que trabajar como de lunes a... Yo creo que de lunes a sábado o de martes. Full. Bueno, no me acuerdo. Mi papá me regañaba full de usted no necesita eso, de usted debería aprovechar sus últimas vacaciones del colegio y todo. Entonces eso fue como mi primera experiencia, que es un poco diferente al mundo real. Pero bueno, cuéntame la suya, a ver. Sí. Bueno, yo empecé, fue por seguirle la corriente a todas. No, yo siempre tuve como este afán de quiero plata, de quiero independencia, de quiero como tal vez como la libertad y no cargarle más responsabilidades a mi mamá, ¿verdad? Entonces, a pesar de que si yo le decía, mami, vamos a ir al cine, mami me daba el permiso y me daba como el apoyo económico también, o ir a comer, o a patinar, o lo que sea, yo quería como esta libertad y no ser como esta carga, ¿verdad? Y fue cuando todas ustedes eran demostradoras. Pero literalmente duré como un mes. O sea, mi mamá me dejó ir, era fines de semana. Ajá. Y mi mamá me dijo el último fin de semana, usted ya no va más. Porque me tocaba viajar, tenía que agarrar 2 buses. Yo vivía en San José, ¿verdad? Bueno, en Coro. Y tenía que agarrar bus hasta Heredia, hasta Paseo de las Flores. Entonces mami empezó que no, es que usted cómo va a estar agarrando 2 buses, pues sale tardísimo, que no sé qué. Entonces literalmente fue un mes lo que duré ahí. Un mes. Pero aprendí truquitos. Sí. Mira, es que para mí esa experiencia, que tal vez para dar un poco de contexto, es que nosotros éramos varias amigas. Creo que lo contamos en el podcast 1. Si no lo han visto, vayan a ver el podcast 1. Entonces, éramos varias amigas. Y pues ahí donde nosotros vivíamos, una de nuestras amigas, la tía, trabajaba para una agencia de promotoras. Entonces, creo que era familiar de Fran y Taira.
Entonces ocupaban promotoras nosotros estábamos igual de vacaciones del cole y entonces lo que hicimos fue apuntarnos. Entonces nos mandaban a supermercados a ser promotoras. Entonces, ¿cuál era? A mí me gustaba porque como a veces nos mandaban a todas como a un supermercado. A mí no, a mí me tocó esos fines de semana. Lo único más que estuve fue sola. Y tras de eso eran productos como de superfit de frutas y no sé qué, y a mí ni me gustaba. Y yo no como frutas. ¿Cómo les vendo esto? Ay, no. Bueno, pero digamos, a mí sí me gustó, ¿sabe por qué? Porque hacíamos eventos. Tal vez es que usted no se quedó tanto. No, yo no digamos, me quedé. Después de un rato, cuando uno agarraba experiencia, lo mandaban a hacer eventos. Entonces me acuerdo que una vez participamos en un festival de la luz y teníamos que ir a repartir barritas de Kellogg's. Entonces andábamos como todas, me acuerdo que esa vez fuimos Sharon, Fran, yo, no sé qué, y andábamos por todo lado repartiendo las barritas y no, hombre, súper divertido. En otra ocasión trabajamos como con Ferrero Rocher y nos llevaban como al mall y estábamos igual todas ahí dando degustaciones de Ferrero Rocher, entonces era nice, pero sí ya fue como hasta después, al principio obvio, era cansadísimo ir a los supermercados. Pero miras que ese fue ya mi segundo o tercer trabajo. Sí, bueno, es que para ese entonces yo llegué despuesito, a pesar de que ya tenemos tantos años de amistad, yo llegué despuesito. Pero, y sí, era siempre la menor del grupo. Sí. No sé cómo le dejaban trabajar. O sea, eso fue puro chanchullo, sí, eso fue súper bueno, pero chanchullo. es que esa empresa era de dudosa procedencia. Pero bueno, todo bien. No, mi mami fue como, no, usted se sale, usted no va a ir fines de semana a salir tardísimo y caminar y agarrar dos... De hecho, en una de los fines de semana me fueron a recoger. Mi mamá hizo toda la travesía para irme a recoger porque siempre estuvo como este permiso o como esta... Es que yo siento que yo a mami le salía con cada cosa, pobrecita. Entonces ella siempre me dejaba como ser, me explico, nunca me reprimió como esta parte de tal vez era adolescente y tal, pero me daba como los permisos de experimentar, pero al final siempre cuando pues instinto de madre no le cuadraba algo, era como no, ya, se sale. Y literal duré un mes. Esa fue como la realidad, como de pues ganarme un sueldo, por así decirlo, ¿verdad? Pero después de eso yo seguía como con la insistencia de quiero hacer plata, quiero tener mi plata, quiero mi independencia. Y usted sabe que lo que mami me dejó hacer fue cuidar unos niños. Que no sé si algún día fuiste niñera de adolescente. No, bueno, de mi hermano toda la vida, ¿verdad? Pero no vamos, ahorita no es momento de hablar de traumas familiares. Pero ¿y se acuerda qué edad tenía para eso? O sea, ¿seguía en el cole o no? Yo estaba no, yo ya estaba en el INSTI. Yo me salí del cole, estaba en el INSTI. Ok. Creo que lo demostradora sí fue en el transcurso del cole, en vacaciones, si no me equivoco. Pero ya cuando empecé como mami ya me daba el chance como de cuidar a unos niños, que era una amiga de ella, yo estaba con la necesidad y yo, mami, déjeme. Entonces, ya eran grandes. Creo que bueno, eran compañeros de mi hermana menor, uno era compañero de mi hermana menor, entonces no era como que había que cambiar pañales ni nada, simplemente pues estar y servir la comida y verdad y tal. Pero ya para eso yo estaba en el INSS, entonces creo que tenía como 16, 17 por ahí. Ok. Yo, sí, ya estaba grande. Yo, bueno, ese primero fue vieras que mi papá, ahora volviendo un poco a lo que decía de su mamá, mi papá era más práctico. Mi papá era, ¿usted quiere trabajar? Vaya. Sí, muchas veces me dijo, vea, esas son sus últimas vacaciones, ¿por qué mejor no se queda descansando? Me acuerdo de las palabras de él y hoy en día digo, porque yo no lo escuché, ¿verdad? Pero ya cuando le insistí muchas veces me dijo, ok, ¿usted quiere trabajar? ¿Usted quiere saber lo que es agarrar un bus? ¿Usted quiere saber lo que es ir a pasar hambre y solo poder comer a la hora que le digan? Vaya. Hágalo, mamita, hágalo. ¿Usted quiere? Entonces, mi papá es muy práctico. Él es, vaya, llévese el golpe. Así, literal, vaya, llévese el golpe. Y cuando se haya llevado el golpe, aquí voy a estar. Viene, me avisa la Consuelo. Nos echamos y continuamos, ¿verdad? Entonces, papi, bueno, él me dio el permiso, no es que... Pero para la tienda de ropa me acuerdo que él me había dicho que no. Él me dijo que hasta cierta fecha. Y a mí me preguntaron si quería continuar en enero.
Entonces yo me acuerdo que fui como por una semana más y claro, iba a escondidas de él, ¿verdad? Él me dijo hasta cierto tiempo, ya lo demás sí disfrute sus vacaciones, no sé qué, ya tenía 16 años, ya iba a entrar creo que al penúltimo año. Y bueno, y no, al final me acuerdo que me quedé como 2 semanas más a escondidas de él y ya después ya me salí, ya dejé de trabajar. Pero ese fue el primero hablando como de primer trabajo. Ya el primer trabajo formal. Ajá, formal. ¿Tiene alguno diferente? Sí. Ush, sí. Sí. Que usted ya diga, perdón, que yo usted diga, me toca porque me toca, o sea, lo ocupo. Sí. No de vacilar, no de tal vez. vacilar, Ajá. sí, total. Fue cuando ya cumplí los 18. Creo que tenía como 3 meses de ya haber cumplido los 18. Entonces empecé full a mandar currículum como loca. Y yo decía, a lo que me llamen, a lo que sea, yo voy. Y entré a trabajar en una óptica. Ok. Entonces, yo no sabía nada, obviamente. Yo no sabía nada de lentes, yo no sabía nada de trabajos, yo no sabía. Y tras de eso, yo soy una persona que me cuesta mucho como seguir directrices, como que me digan, tiene que hacer esto así. Y si yo considero que hay una manera mejor, yo digo, no, pero ¿por qué? Se puede hacer de tal manera. Entonces, cuando yo entré ahí, bueno, igual capacitación y que esto y tal, gracias a Dios quedé. Pero fue este golpe de realidad de aquí tengo que hacer lo que me dicen, tengo que seguir instrucciones, no tenía como que atender a la gente como tal, pero tenía que cubrir a las personas que estaban en atención del cliente, tenía que cubrir a la cajera. Yo lo que hacía era como este tema de los lentes que se hacían. Entregarlos. Hacer como terminar de completar el examen, pues, y mandarlos al laboratorio. Entonces, yo como hacer los pedidos, digamos. Yo andaba allá para acá, pero igual había que llevar registros de los lentes que estaban en laboratorio, cuando ya llegan, llamar a los clientes de que ya están acá, que lo vengan a retirar y tal, ¿verdad? Pero, de hecho, una vez me llegó la presión a 190, porque para mí era como algo completamente nuevo, ¿verdad? Sentía como mucho la presión de esto que te digo de tener que seguir directrices, ¿verdad? Que yo a veces decía, es que esto se puede agilizar de esta manera y no lo quiero hacer como me están diciendo porque me estresa, porque, o sea, están haciendo algo mal en mi cabeza, ¿verdad? Entonces seguir esa directriz me costó mucho. Pero ese fue como mi primer... Como el primero mi primer oficial. No sé si usted recuerda el oficial y que hizo como con su primer pago. O sea, que sí, lo recuerda. Yo creo que mis metas o mis objetivos de trabajar siempre, vamos a ver, siempre fueron muy específicos, que fue la universidad. Ajá. Entonces, yo me acuerdo, vamos a ver, yo terminé el colegio técnico y tal vez para mí el trabajo no era algo nuevo. Primero porque ya había tenido los de temporada. Y después porque ya había hecho las prácticas supervisadas. Ajá. Entonces, cuando hice las prácticas, uno lo hice en banca y pues ahí sí, es como haga lo que se le pide, saque estos documentos y ya sabía lo que era estar 8 horas de trabajo, 1 hora con almuerzo, llegar a cierta hora, irse a tal hora, ¿verdad? Y entonces, bueno, después de eso pasé a una oficina que esto ahorita lo contamos cuando contemos como otras historias. Pasé a una oficina y ellos no me dejaban ir a la universidad. O sea, me dijeron que ellos no me iban a modificar el horario para ir a la universidad y casi que me hacían ir sábados sin pagar extras. Entonces, me acuerdo que también tuve una conversación con mi papá y mi papá me dijo, no, ese no es el objetivo de que usted trabaje, ¿verdad? El objetivo era la universidad. Entonces, cuando yo entré como a mi primer trabajo formal, que tal vez no voy a decir el nombre, pero la empresa actual, el mismo día que yo inicié ese trabajo, ese mismo día que, ¿te acuerdas que trabajaba de madrugada? Ajá. Ese mismo día entré a la madrugada, 2 de la mañana, salí a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana tenía mi primer clase en la universidad. Entonces fue lo primero que hice con mi primer pago, así como ir, pagar la U y empezar la universidad, sí. Empezó bien. Inteligente, sí. No, y también es que era... Pues no estaba obligada, no era como que mis papás me obligaron, pero siempre fue el objetivo de trabajar. Digamos, tal vez gracias a Dios no tenía que trabajar por el arroz y los frijoles, que gracias a Dios mis papás a ese momento lo podían seguir como supliendo. Ajá.
Pero sí, el objetivo de mis papás siempre fue como, bueno, tal vez diéramos 3, ¿verdad? Bueno, somos 3, entonces era como, no podemos pagar 3 universidades. Entonces ellos me decían, bueno, si usted trabaja y se paga su universidad, se paga sus cosas y ya, listo. O sea, entonces prácticamente trabajaba para eso, para la U. Ujú. Bueno, ¿y algún reto? Bueno, ya me contó un poco como que obviamente la óptica no fue como su Sí. mejor, pero algún reto así que usted sienta o algún desafío que usted dijo, no, ya, o sea, ya me muero, voy a renunciar, voy a dejar todo tirado, me harté. Sí, bueno, renuncié, pero bueno, o sea, respondiendo a su pregunta, era una empresa que por muchas cosas creo que era muy positiva, porque sí le daban como a uno el chance de estudiar, en ciertos momentos si ocupé un libre en específico me lo dieron, no eran como que pasaban jodiendo encima tuyo como ahora en muchas empresas pasa, que están ahí jode por cosas que tal vez ni siquiera a uno le corresponden, ¿verdad? Pero a mí sí me costó mucho como esta parte de soltarme también a caja, que a pesar de que no era todo el día, para mí era horrible el día libre de la cajera, porque yo tenía que estar todo el día ahí, ¿verdad? Qué duro eso, que uno sabe que uno se sí. levanta y sabe lo que ese día va a ir a Eso hoy, hacer. decía yo, sí, eso hoy. Y uno no se puede ni levantar de la... Ni bañarse quiere uno, qué difícil, la verdad. Y para mí lo que son matemáticas, números y tal, yo soy, o sea, yo así, ¿verdad? Literal. Pero la fila. Sí, la Y fila, la no, Jenny. sí, qué pena, de verdad, qué vergüenza. Y la full fila. Pero siempre tuve buenos apoyos, la verdad. Creo que el supervisor me apoyaba mucho, la gerente no me quería tanto, siempre como que me llegaba haciendo caras y le hablaba a todo el mundo y a mí no me hablaba, pero al menos los que estaban pues a mi cargo, digamos, Con con usted, digamos, ajá, con sus conmigo. compañeros. Siempre me apoyaron súper bien y todo. Pero creo que el lado de ser cajera en ese momento para mí fue horrible, la verdad. Okay. Fue como de una de las razones en que yo decía, necesito renunciar, yo no puedo. Y al final de cuentas no me pasó como ningún chasco y siempre lo logré. No tuve como faltantes en caja, que ese era como siempre el susto, ¿verdad? Que también le meten a uno por ahí, como, uy, es que si te falta en caja, tiene que reponerlo y se lo van a descontar. Y uno ahí tal vez con la quincena ya súper establecida y tal. Pero pues no nos fue tan. Te sobrevivimos. Sí. Bueno, usted sabe que yo comencé en call center, ¿verdad? Creo que de los mayores retos era definitivamente el horario. La madrugada es muy dura, es demasiado dura. O sea, de verdad, yo a veces... Ay, no, yo sí dibujo feo. No, mira, no, yo voy con palitos. De verdad que para mí la madrugada fue algo terrible, pero creo que una vez que me acostumbré más bien a estar a positivo, como que tenía tiempo en la mañana, podía ir a la universidad tranquila. En aquel momento, que tal vez también ya lo vamos a hablar, en aquel momento elegí una carrera. Yo no sé por qué elegí esa carrera, elegí Relaciones Internacionales, entonces en la U, de esas hubo súper pipis, que después me di cuenta que yo ni podía pagar eso, yo no sé ni para qué me metí ahí. Y me acuerdo que, bueno, habían obviamente, no sé, el nieto del nieto de tal expresidente. Y yo decía, ¿qué hago aquí en Relaciones Internacionales cuando eso está súper, o sea, ya esos campos están reocupados, ¿verdad? Ajá. Pero fuera de eso, el trabajo, como tenía la mañana libre, me daba la oportunidad de poder ir a la asamblea y hacer los proyectos y todo eso, ¿verdad? Pero creo que lo más difícil para mí, más allá de atender llamadas y clientes enojados y todo eso, fue como este colapso de sentir como de verdad la noche encima. O sea, como que yo decía, terrible. Y me acuerdo en algún momento que sí me tuve que levantar del teléfono y irme al baño prácticamente a llorar. Y de hecho mi ansiedad inició ahí. Ese año inició uno de mis problemas de ansiedad. No fue por el trabajo, ya se venía acumulando de muchas situaciones personales. Pero sí me acuerdo que fue el año que yo dije, ocupo un psicólogo. O sea, empezar el trabajo me llevó un psicólogo. Pero creo que siempre fue mi reto. Y me acuerdo que ya la última vez que yo dije, yo ya no puedo más, fue cuando llegamos a pandemia. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de empezar a ser entrenadora. Entonces empecé a entrenar personas, pero del otro lado del mundo, en Rumanía. Obviamente virtual, ¿verdad? Y entonces, como ya hay una diferencia horaria,
ma, yo trabajaba 10 horas de la madrugada. O sea, no eran 6 como normalmente, ya eran 10. Tenía que hacer jornada completa, más extras como por management y un montón de varas. Y se me acuerdo que yo en serio una vez me levanté y yo llorando le dije, mami, ma, ya, yo mañana renuncio. Yo no podía levantarme un solo día más de madrugada. O sea, yo le dije a mi mamá, yo ya no puedo. Pero imagínese este escenario, era pandemia, todos encerrados. Yo nunca convivía con mi mamá y mis hermanos y de la nada lo tenía que ver todos los días. O sea, el caos completo. Sí. Pero mi mamá me dijo, usted lo quiere hacer, adelante. Pero mi consejo es, respire. Hable con su jefa, busque otra oportunidad, busque otros horarios. Respire un momentito, ¿verdad? O espere que termine esta semana y va, ¿verdad? Y siguiéndole el consejo hablé con mi jefa y creo que aquí fue una de las experiencias, ya uno empieza a tener experiencias feas en el trabajo y uno dice, oh, la vida es real, ¿verdad? Sí, me acuerdo que hablé con mi jefa y no, fue terrible, o sea, me dijo como de, ustedes saben que tienen que tener horario flexible y yo, madre, tengo 6 meses en este horario, o sea, era horrible y entraba gente nueva, entrenadores nuevos. Yo no sé por qué, o sea, yo decía, ¿por qué no los ponen a ellos y nos van rotando? Esto que usted dice, porque si uno les da una idea, sí, ellos no. Y de malas, así con la peor cara, me dio como ya un grupo aquí en Latam, entonces ya quedaba como de día. Okay. Pero me recuerdo que hasta después llevó el tema a una reunión y como que enfrente de todo el mundo fue como de esa gente que anda pidiendo horarios y no, fue terrible. Yo me acuerdo que yo me sentía re mal. Sí. Pero ¿ha tenido alguna experiencia así como que usted diga, me trataron mal, nada, de mami, sí, me trataron mal? Llámame en el baño. Sí. Sí, bueno, eso que le decía que la gerente, yo no sé por qué era como rara conmigo, pues al día de hoy no sé si era en serio, o era personal o era idea mía, ¿verdad? Pero yo lo sentía como raro. Y tenía una compañera con la que me llevaba muy bien, creo que era de las mejores que me caían. Muy gracioso. Okay. Eran de las mejores que me caían y pasábamos hablando full y teníamos como esa amistad dentro del trabajo, ¿verdad? Y ella era la cajera. Okay, la que no podía, la que usted no quería que estuviera día libre. Sí, que no tuviera libre. Sí, ella era la cajera y yo le llegué a agarrar aprecio porque también ella era un poco mayor que yo, entonces también como que ella me daba como ese apoyo, ¿verdad? De como que la tenga paz, que es el primer trabajo, que la lleve suave, ¿verdad? Y tal. Pero el tema ahí es que para yo cumplir como mis reportes y tal, yo necesitaba una computadora. Y yo no tenía computadora. Entonces yo tenía que estar en los minutos en donde la cajera tuviera libre, ir a meter un poco de reportes. Y era horrible. Eso ¿Pero era por qué no le daban compu? No tenía todos los meses me decían, este mes se la traemos, todos los meses, literal. ¿Y sabe cuándo llegó la computadora? Cuando se renunció. El último día mío llegó. Me hicieron un parte. Y así, sí, ese último día fue... Todo el mundo me decía, no haga el preaviso, no haga el preaviso. Y yo ahí de esa parte, yo no, uno tiene que ser agradecido, voy a hacer el preaviso y tal. Pero bueno, no me voy a adelantar. Pero el preaviso es de las peores experiencias. Sí, ahorita contamos esa parte. Sí, entonces yo, digamos como que hoy estemos súper bien y yo al día siguiente llegue y la madre simplemente me andaba haciendo caras y me dejó de hablar. Y yo... Entonces, lo que los demás compañeros me decían es que ella sentía que yo la estaba como cargando a ella. Porque a veces, digamos, yo no tenía el chance de hacer reporte y me mandaban a atender o X o Y o la caja estaba muy llena, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar ahí parada, entonces yo me iba a atender gente y habían reportes que quedaban que ella los metía en el chance que tuviera. Okay. Pero eso yo lo empecé a hacer así porque mi jefa me dijo, ustedes dos se tienen que apoyar. Si usted tiene que cobrar, usted va y cobra. Y si hay algo, ¿verdad? Entonces, igual en el almuerzo yo trataba de hacer lo que me tocaba mientras ella almorzaba, como para por lo menos no estar ahí interrumpiendo también, porque eso es feo, o sea, ella estaba cumpliendo su trabajo y uno ahí metido, ¿verdad? Entonces ella simplemente pues se enojó. A lo que los demás compañeros me dijeron era como que ella sentía como que yo me la estaba montando. Entonces yo en su momento recuerdo que lo hablé con mi jefa en ese momento. Y ella me dijo, es lo que toca, o sea, usted no se está montando, es lo que toca, a las dos les corresponde como ayudarse mutuamente y punto.
Entonces, para mí fue como incómodo llegar todos los días porque tras de eso éramos pocos. O sea, no era como que era un lugar súper grande, ahí nos teníamos que ver la cara todos los días y tal. Y la actitud de ella era horrible, o sea, era al punto de que se encerraban a hablar y los demás se llevaban conmigo, pero ella como que sí marcaba mucho del estoy enojada con Nayeli, no le hablemos, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde yo empecé, o sea, tras de que era mi primer trabajo y estaba lidiando con todo, ahí fue donde yo empecé, y no sé qué hacer, ya quiero renunciar. Ve, ahí es donde yo siempre digo, bueno, se sabe que hoy en día, gracias a Dios, soy jefa. Bueno, no sé si es una bendición o pero bueno. Y yo no entiendo cómo hay jefas que se toman esas varas personales. O sea, yo jamás en mi vida le haría una cara a alguien por algo personal. O sea, yo entiendo que todo es meramente laboral y la vida laboral no es mi vida. O sea, y es el trabajo y ya. Y yo en su momento hubiera dicho, si ella estaba sintiendo algo conmigo, o sea, de verdad teníamos confianza, porque no solo lo que hablábamos, creo que fue en el anterior, que las cosas se hablan, me explico. Esa vara que ya se sentía esta traición. Yo como que sí resentí ese lado de que no se tomó el tiempo de hablar o mira, esto me está incomodando o no me gusta o hagamos algo al respecto, ¿verdad? Pero no, ella simplemente pues me cerró la puerta en la cara y de ahí uno entiende y uno respeta y yo no actué como de mala manera ni nada, o sea, simplemente lo dejé ser y listo. Pero realmente sí hizo que el ambiente laboral se volviera feo. Yo creo que definitivamente el preaviso es de las peores experiencias porque ese cuento que le decía yo de que no me dejaban ir a la universidad, fue en una oficina que yo empecé a trabajar. Mi hermana trabajaba ahí y me metió como bueno, me metió, no, le dijo a los dueños que yo tenía título de ejecutiva para centros de servicio, podía iniciar como recepcionista, bla, bla, bla. La cuestión es que yo converso con el jefe. Lo que pasa es que hay empresas, no todas, pero hay empresas familiares que son un desastre, porque es en un matrimonio. Entonces, el jefe decía una cosa y la jefa decía otra. ¿Y a quién le atiende uno? ¿A quién le hace uno caso? O bueno, la jefa dirigía como la parte de arte y no sé qué, y es la parte administrativa, pero a veces se cruzaba la información y era como, ves, horrible, ves, de verdad, yo digo... Yo de verdad le pido mucha prosperidad a todas esas pequeñas empresas, pymes, pero de verdad hay empresas familiares que son un caos y que es tan horrible para uno trabajar ahí. Entonces me acuerdo que yo lo que le pedí a mi jefe, Naye, fue 1 hora, 2 días a la semana, salir temprano. Yo nada más le dije, martes, jueves, salir 1 hora antes porque la universidad empezaba a las 6:30 y yo salía a las 6. Yo le dije, déjenme salir como a las 5 para yo poder llegar, ¿verdad? Por las presas y todo eso. Y mi jefe me dijo que no, que lo que él me recomendaba era matricular todo el sábado. Y me echó una hablada de que él viajaba desde no sé dónde hasta no sé dónde los sábados para poder... Y yo dije, yo de verdad, gracias a Dios, estoy trabajando únicamente para pagármela uno. No hay otra razón para la que yo esté trabajando. Entonces me acuerdo que en ese momento estaba en entrevistas con la empresa actual, ¿verdad? Entonces mi papá, bueno, me da estos consejos. Yo le doy el preaviso y era lo mismo. A partir de ese día entraba a la oficina y no me saludaba. No me saludaba, pasaba directo. Qué raro, y era una cosa tan horrible como él me trataba. Y tras de todo, bueno, en su caso que me da más cólera, porque cuando es de mujer a mujer me da demasiada cólera. Pero esto que venía de un hombre y más que era un señor como de, yo no sé, de 70 años, entonces también tenía como todo este pensamiento machista y horrible. Me acuerdo que también hizo una reunión y empezó... Porque allá afuera el trabajo está difícil y hay que pulsearla. No se vayan usted. Y empezó a decirme una hablada. Y como de los últimos días me dijo, ¿usted se asegura que usted se va a ir? Yo le dije, vea, no se preocupe. Yo ya en un mes ya comienzo en otra empresa. O sea, no se preocupe por mí. Yo voy a estar bien. Pero yo siento que fue tan horrible como me trataron. Me ando riendo de su... ¡Cállese! No le puedo hacer spoiler. Ya le dijo, ya bien que sabe que dibujé. Ya hizo spoiler. Pero no es usted. Uy. Venga, ayúdeme con el deralle, más bien. Vea que está haciendo corazón, así, circulitos, corazoncitos. No, vea, voy bien. Es que tengo muchas cosas. Claro, o sea, cada uno está haciendo. ¿Sí va bien? Sí, yo sé que yo voy bien. Bueno, la cuestión es que, no, el preaviso es horrible. O sea, la gente cree que eso es un pecado para los jefes. Yo no entiendo, uno les pone el preaviso, ellos me traicionaron, siente lo peor.
Yo personalmente ahora que soy jefa, para mí es como de, vea, primero, si es porque va para otra empresa, genial, increíble por usted si se siente mejor en otra empresa, si es por crecimiento. Y si no, si es porque la empresa ya no le gusta, me es más fácil para mí, menos trabajo para mí tener que, ¿verdad? Entonces, no, o sea, de verdad eso es una tontería de los jefes. Bueno, yo renuncié, pero yo no renuncié porque ya me quería ir. O sea, en parte sí, pero fue cuando a Brandon le salió, mi pareja, Brandon, le salió la oportunidad de irse a Puerto Viejo. ¿Qué piensa hoy en día de esa decisión? A mí Brandon me dijo, ay, renuncia, se va conmigo. Y yo, no se diga más, y el día siguiente se da la renuncia. No, pero... ¿Qué piensa hoy en día usted de esa decisión que se tomó? Digamos... Con una visión más adulta. Bueno, más, no sé, de más tiempo tal vez. Yo sí lo volvería a hacer. Ok. Sí lo volvería a hacer. Lo que no volvería a hacer es... ¿Cortarse el pelo? Uy, sí. Uy, no. Yo no sé por qué. A veces que ve, mis buenas ideas terminan siendo pésimas. Yo no sé... Ay, ya se me olvidó lo que iba a decir. Que lo que no volvería a hacer o no recomiendo hacer es irse de la casa tan joven. Porque literalmente yo me fui de la casa de mi mamá con mi primer trabajo. Entonces desaproveché como el chance de este apoyo, pues también, a pesar de que Brandon siempre ha sido un apoyo económico y demás, ¿verdad? Pero los papás son los papás. O sea, mami literal ha sido muy espléndida. Yo sé que mami no estaba esperando a que yo fuera a trabajar como para hacer quién sabe qué, o el apoyo económico, sino como ok, ya entraste a esta parte de la vida, lo tienes que hacer, pero no estuvo esa presión de parte de ella, ¿verdad? Ella siempre me dio como el chance de ver que me gustaba, porque por ahí yo también estaba súper perdida. Yo decía, como es que yo no sé qué me gusta, yo no sé qué quiero hacer, lo que quiero hacer. Tal vez sí tenía una idea, pero como que no sabía cómo entrar. Pero es que ¿quién tiene la vida resuelta a esa edad? O sea, ¿qué tenía usted, 18? Pero, sí, 18. Sí, yo pero también, igual creo que muchas veces las personas dicen, quiero ser doctora, y van y estudian y listo, me explico. Yo estaba como ahí, ¿verdad? Como en un laberinto de qué quería hacer, si quería estudiar, qué quería estudiar, que... Bueno, obviamente para estudiar tenía que trabajar, ¿verdad? Entonces estaba como en ese círculo, pero para mí irme a Puerto Viejo fue... lo agradezco mucho porque Brandon me dio el chance de, literalmente ahí sí cabe el término mantenido, full. Recuerdo que con mi liquidación como que me pagaba el cel y tenía como ahí guardado como por cualquier cosa que yo ocupara, así de emergencia o tal. Ajá. Ay, suave. Félix. Pausa. Sí, recuerdo que... Ay, ajá, mujer precavida. Sí, tenía como ahí, ¿verdad? La liquidación como para ese tipo de cosas. Pero... Y me pagué un curso, de hecho saqué un curso en un técnico en farmacia. ¿Saben por qué? Porque yo decía, bueno, aquí en Puerto Viejo tengo que trabajar, pero yo no voy a ir a trabajar como tal vez a un restaurante tal, porque ahí piden full inglés, ¿verdad? Y a pesar de que se pagan muy bien, cuando uno se va a hoteles y tal, yo no hablo nada de inglés. Entonces yo decía, no me van a contratar por ahí. Y segundo, porque yo decía, yo necesito estar en un lugar donde haya aire acondicionado. O sea, yo decía, yo no puedo estar sin aire acondicionado. Entonces un día andábamos ahí, no me acuerdo haciendo qué, y le digo yo a Brandon, voy a sacar algo de farmacia para venir a dejar el currículum a las farmacias de aquí. ¿Por qué? Entonces, porque tienen aire acondicionado. Porque tienen acondicionado, sí. Nadie, y solo eso por sí eso. se lo voló, literal, sí, pero está por súper eso. dizzy. Pero y al final lo terminé, no me gustó, fue algo que yo dije, al lado de medicina y todo eso, no me gustó. Ay, qué nice, a mí me gustaría. No me gustó para nada, me parecía súper aburrido. Bueno, te contaba ahora, mi sueño de pequeña era ser pediatra. Ajá, qué loco, yo no sabía eso. Tipo, mi mamá me buscó becas en el extranjero. ¿En sabes serio, eso? no? Creo que hubo una época en la que la gente iba a estudiar mucho medicina a Cuba, claro, cuando Cuba estaba en su prime, ¿verdad? Y mami me dijo, ¿usted quiere que le investigue? Y empezó a investigar con el Ministerio de Extranjería, para los que quieran estudiar en el extranjero. El Ministerio de Extranjería y... ¿Cómo se llama? El Ministerio de Extranjería y... Bueno, ahí ponemos el nombre completo. Da becas muy buenas en el extranjero. Y entonces mi mamá me empezó a averiguar. Mi mamá siempre ha sido de estudiar con full beca, ¿verdad? Como madre adolescente de no sé cuántas criaturas. Ella siempre es como de... ¿Verdad?
buscando por ahí. Y la cuestión es que entonces, ella me empezó a buscar y todo, pero es que yo sí decía, ¿sabe qué es? Que esto se hizo una decisión de la vida, de dejar la vida de uno y meterse a un hospital y ser doctora. Entonces, miras que al final, pues, lo descarté. Lo descarté y dije, no, ma, la verdad es que no haga loco, porque no estoy segura de si eso es lo que quiero. Sí, qué loco. Pero siento que a mí me pasó al revés, como que yo siempre supe mucho lo que quería, sabía para dónde iba. Ay, no, este color no era el que yo quería. Yo sabía para dónde iba, la vida me puso todo así como en bandeja de plata, todo perfecto. Y hoy en día digo, no sé qué hacer con mi vida. Como que ya alcancé tal vez un estatus de confort, de ya terminé la universidad, ya tengo un buen puesto de trabajo. Ya a veces digo con la psicóloga, ajá, ya hicimos check, según lo que la sociedad pide. Entonces más bien ahora digo, ¿y qué quiere Bianca? Ajá. ¿Y qué le gusta a Bianca? ¿Verdad? Y Bianca de verdad, entonces, ajá. Pero ahora que usted estaba hablando de lo de la computadora, me acordé de una historia súper graciosa que me pasó a mí en el trabajo. Qué terrible. ¿Qué color pinto esto? Yo no encuentro cómo sacar gris. Creo que Vea, la historia va así. Yo trabajaba, como de asociada en el call center atendiendo llamadas. Yo empiezo a hacer proyectos, bla, 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 y bueno. Charo viendo cómo estoy pintando esto. Ya las destruí todas. Charo ni siquiera sabe qué hacer. Charo viendo que en el podcast que le grabamos las pinturas. Las pinturas. La cuestión es que entonces empiezo en un puesto como entrenadora, ¿verdad? Como trainer. Empiezo a recibir los ingresos a la empresa, los entreno, bla, bla, pero es una historia. En aquel momento íbamos al site, ¿verdad? Y la oficina era como imagínense como una sala y es como una L. O sea, los escritorios están pegados a la pared y uno se sienta como de espaldas. La cuestión es que habían entrado un montón de ingresos, como entrenadores, asistentes de entrenamiento, no sé qué. Y yo era la única, la historia súper al revés a la suya. Yo era la única que tenía computadora, porque yo la traía de proyectos anteriores. Sorry. La empresa me había dado por proyectos anteriores, yo era la única que tenía como la laptop. Entonces la jefa dice, no, bueno, perfecto, solamente tengo que pedir X computadoras, ya Bianca tiene. Cuando nos estamos presentando nos dicen como que nos levantemos y yo no sé si yo estaba tan nerviosa porque ya era como mi primer puesto, ¿sabes? Como más acá. Y donde yo me levanto de la mesa, no se me cae el café así en la compu. ¿En la compu? En la compu. O sea, no encima, donde se tambalea el escritorio porque son pegados como a la pared. Oiga, todo el café en la compu, la bañó y el café, yo tomo café, yo no tomo café, yo tomo leche con azúcar. Y entonces y yo limpiando el reguero mientras me presentaba, no, fue una vera súper graciosa. Y claro, ya voy yo al departamento, de Haití y me dicen, no muchacha, esa computadora ahí tiene azúcar, o sea, hay que... Y yo voy donde mi jefe, yo no, jefe, aquí me tiene que pedir compu. Y obviamente, y yo decía, madre, no me puedo pasar eso en el primer día. No, hombre, fue súper cómico, la verdad, pero bueno, y cosas... En el trabajo también pasan cosas graciosas. Nunca le digo en el trabajo. No, es que ya estaba comprando. Ya, estaba comprometida. Sí, es que yo empecé comprando a los 18. Entonces todas mis loqueras pasaron antes de los 18. Ok. Igual uno ve. Es mentira que uno ve. Y yo recuerdo que en la capacitación había un compañero súper guapo y todo. Y yo, bueno, pero realmente siempre topé con compañeros respetuosos. Y obviamente sabían que yo estaba en relación, ¿verdad? Y tal, entonces... Vieras que yo nunca en mi vida he ligado con alguien del trabajo. Pero creo que es un concepto de algo que no me permito. Bueno, primero, nunca se ha dado. Y segundo, es como que para mí el trabajo, no sé si soy muy cuadrada, el trabajo es el trabajo. Es como, yo voy a trabajar y punto. Casi no tengo amistades. Tengo una única amistad de Amazon. Un saludito para Ale. Solamente tengo literalmente una amistad del trabajo. No tengo, o sea, bueno, no, mentira.
tengo amistades, ahí como que hablo con, no sé, ahí Sí, pero no es hablamos, como- conversamos, cómo les va, pero yo nunca de verdad, así como que nunca vi como si habían chicos guapos o vieras que yo nunca, de verdad es algo que no me permito, como que para mí el trabajo es el trabajo y punto. Y en eso sí soy como muy rígida, como que yo digo, el trabajo es el trabajo y me cuesta mucho involucrar mi vida personal y es como, ya, el trabajo. Sí, a mí... Ay, creo que los madre. Es que yo soy zurda, entonces donde paso se me... Lo pinta. A mí... Bueno, volviendo a este lado de Historias. de historias. Puerto Viejo fue como el que me dio el chance de ver que me gustaba. Ok. Porque yo igual seguía ahí, pues saqué lo de farmacia porque había aire acondicionado. Cuando empecé en la óptica era por meramente pues de empezar en algo, ¿verdad? No como porque me gustara algo referente a ni nada así. Pero igual yo estaba ahí como viendo qué, ¿verdad? ¿Qué me gusta, qué hago y tal? Y bueno, como usted sabe, Brandon siempre se ha manejado por el lado de producción audiovisual, diseño gráfico y tal. Entonces, cuando yo lo conozco a él, digo, qué chiva, pero en ningún momento me pasó por la cabeza como hacer algo similar o, ¿verdad? Ok, como que hasta ese momento usted no sabía nada. Ajá, no sabía absolutamente De nada. su vida, o sea, usted no sabía No, como por dónde iba. no. Ok. Entonces, en Puerto Viejo, a veces él ocupaba como ayuda en ciertas cosillas. O pues no necesitaba ayuda, pero yo le decía, enséñame, yo le ayudo, no tengo nada que hacer, ¿verdad? Entonces, aparte de ir a la piscina y tomar el sol, y no tenía nada que Rico hacer. vivir en Puerto Viejo. Y ahí fue como donde empecé a ver que me gustaba. Entonces, a veces se ocupaba editar unas fotos, entonces él me enseñó cómo editar las fotos. A veces necesitaba hacer unos afiches porque estaba trabajando en Puerto Viejo por el lado audiovisual y tal, pero igual tenía clientes acá en San José. Entonces, que un cliente necesita tal afiche, entonces empezó como a guiarme en el lado de todo lo que se utiliza para diseño gráfico, edición y tal, ¿verdad? Entonces, me empezó a gustar y literalmente me enseñó de todo, todos los programas, hasta que llegó un día en donde me dice, tengo que hacer un menú, pero él venía para San José por trabajo, yo me quedaba allá, no tengo tiempo, no sé qué, yo le dije, yo lo hago, a ver si le funciona y le sirve, y yo lo hago, y de verdad que funcionó, sí lo aprobaron y todo, y en base a ese tiempo que tuve allá de ese aprendizaje, cuando volvimos a Puerto Viejo, pues ahí está también la oportunidad de que ya él tiene muchos años trabajando en eso y tal, entonces si él no tenía como el chance de agarrar un cliente y así, pues me daba como el chance de lo quiere agarrar o no lo quiere agarrar, pero en Puerto Viejo como que lo aprendí a la calle, ¿verdad? Literal. Sí, como muy autónomo. Ajá. Lo cual también es súper válido. Y volvemos, ya cuando volvemos de San José, vuelta a la realidad y tal, yo como había renunciado a mi trabajo, llegué a San José y ahora qué hago de mi vida, Y él tenía un cliente que me dijo, si quiere lo agarra usted, se queda usted con él y yo me sigo encargando como de otras cosas, ¿verdad? Entonces, con ese cliente empecé como a agarrar más experiencia y agarrar más clientes. Ok. Y ya después, por el interés de no solo saberlo a la calle, sino como pues también tener un título, ¿verdad? Pero el título se dio por Donovan. Ok. Pero pues esa es otra parte de la historia. Ok. Ay, que me llené full la mano de esto. Sí, yo creo que de verdad a mí me tocó mucho al revés. Como que según yo tenía mi vida lista, definida, cuando empecé a trabajar. Yo dije, no, listo, perfecto, empecé a trabajar acá, estudio administración de empresas, me salí de relaciones internacionales, empiezo administración de empresas, también en la misma empresa, pues por ejemplo, aprendí como de cómo ser trainer, no sé, formas de enseñanza, ¿verdad? Que el aprendizaje para adultos. Me di cuenta que creo que eso es algo muy bonito de los trabajos, como que uno aprende habilidades que tiene que obviamente uno no sabía. Me di cuenta que yo era como muy...
O sea, tipo, yo encuentro muy fácil fallas, entonces como esto está fallando, este proceso vamos a mejorarlo, agarro, este proceso se va a hacer así, 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 ¿verdad? Que es como lo que hace un poco como una parte de gestión de proyectos, pero ajá. La cuestión es que como que yo, de verdad, todo se me fue dando perfecto. De ahí llegué hasta donde estoy ahorita, que digamos es como jefa de un equipo. Terminé la licenciatura, terminé el bachillerato, no he terminado, no he llegado a la licenciatura. Y ya ahora sí digo, o sea, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde estoy parada? ¿Y que ahora qué más quiero? ¿Verdad? Entonces, a veces creo que es una buena como enseñanza para las personas a entender que no porque en algún momento tuviste todo resuelto, eso siempre va a ser así. ¿Sabes? Como que uno dice, no porque en algún momento supiste que querías ser doctora, y puede Va a que, salir. puede que en el camino digas, uy, esto no era lo que quería. Y tener que empezar de nuevo, y la verdad es que también es súper válido. O sea, Sí. tener que empezar de nuevo también es súper, súper, súper válido. Pero sí siento que totalmente a mí me pasó como la historia al revés. Como que yo dije, ya todo está listo, yo tengo mi vida decidida. Y cuando hice todos los checks, dije, ahora sí digo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago con mi vida? A mí me pasó cuando me di cuenta que estaba embarazada. Yo dije, no, ¿ahora qué? Todo venía muy bien. Volvemos de Puerto Viejo. Empiezo a trabajar con clientes, diseño gráfico y tal. Empiezo a trabajar también como en un restaurante de comidas rápidas, pero en el call center, viernes, sábado y domingo. Entonces yo decía, cool, o sea, plata por aquí, plata por allá, vamos bien, tal. Cuando volvemos de Puerto Viejo, como que nos planteamos ya esta parte como de ir comprando cosas para la casa, porque siempre nos íbamos a lugares amueblados, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál fue el primer lugar que llegaron después de Puerto Viejo? No recuerdo. creo que ahí no fuiste. Fue un lugar muy caótico, parecía muy bonito, pero Ya me acordé. caótico. Ya Era en acordé. Coro, de hecho. Ah, no, entonces no. Sí, fue en Coro. Sí, Literalmente pero duramos es de como, Sabanilla. no sé, como un mes porque vecinos problemáticos. Y de ahí ya nos pasamos a Sabanilla. Okay. Estoy súper bien, me está yendo bien, ¿verdad? Voy viendo que por la plata baila el mono, como dicen, ¿verdad? Voy viendo plata, haciendo algo que me gusta, que por primera vez digo, ok, esto está cool, me siento bien, me siento llena y tal. Iba ahí los fines de semana y pasaron los meses y quedé embarazada. Entonces ahí fue, ahora que... Uy, gordo, no le quiero manchar que por esto. no importa. Porque igual sí con trapito se limpia. Ya ya lo comprobé. Pausa. Ya. Ay, yo la cagué, no es que pasé la mano y lo manché. De ahí no importa, y ahora lo resolví. Ok, y quedó Sí, embarazada. Entonces quedó embarazada. Ahí fue un momento un poco duro porque también este lugar donde yo estaba trabajando, cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, me dan unos achaques horribles y yo tenía que ir jueves, creo que también iba jueves, y no me presenté jueves porque estuve internada por vómitos, ¿verdad? Entonces, estuve internada de jueves a viernes, si no me equivoco, y sábados, el sábado digo yo no, yo voy a ir porque ya falté jueves, viernes, yo tengo que ir, ¿verdad? Mucha irresponsabilidad y tal, pero yo me estaba muriendo, o sea, yo me sentía horrible. Entonces ahí decido decirle al muchacho, pues a mi jefe en ese momento, que estoy embarazada y literalmente como que duré 2 semanas y él empezó o sea, en pocas palabras ya no me quería porque estaba embarazada, o sea, en resumen, ¿verdad? Entonces me vengo dando cuenta, me vengo dando cuenta que estoy embarazada, me siento horrible porque vomité como por 4 meses seguidos y me cierran la puerta en la cara. Entonces yo dije, no, es que esto ya me va a pasar con todo, ya yo no voy a poder trabajar, ya, ¿verdad? Todas las 1000 películas que se hace uno en la cabeza. No, y que sí pasa, o sea, que sí pasa y que muchos empleadores, ¿verdad? Pero... Sí, entonces ahí para mí fue un golpe de realidad, ¿verdad? De que ahora qué voy a hacer, todo venía pues muy bien y en su momento pensé que se fue de toda la mierda. Entonces ahí fue como un golpe de realidad, pero
al revés, o sea, como a la mala, ¿verdad? Caótico. Ajá. Caótico. Y... Dios, me pregunta. ¿Y siente que es algo que mantiene con el tiempo? ¿O siente que ya ha podido como bajar revoluciones y decir, en realidad no fue tan caótico? ¿O sigue siendo caótico? Yo creo que influye mucho los apoyos que uno tiene, porque en su momento yo me sentía tan mal, obviamente con los clientes por el lado de diseño y tal, que tenía en su momento. Brandon me ayudó mucho en esta etapa de que yo literalmente con cosas me levantaba de la cama, pasaba vomitando y tal. Pero siempre estuvo como usted puede, igual mi mamá, si yo necesitaba lo que sea, mi mamá llegaba, me cocinaba y tal, y siempre estuvo como el apoyo de siga, ¿verdad? Trabajando, sígalo haciendo, y tenía como esta facilidad que era desde la casa. Entonces, por ahí súper bien. En el embarazo la verdad no lo vi tan caótico solo por el tema de vómitos, ¿verdad? Pero pues en el embarazo ahí está y uno sigue el día a día normal. Cuando ya obviamente nace y ya está esta parte del corre-corre de todos los días, de tener un niño en casa, yo decía, yo no voy a poder. Yo no voy a poder siendo mamá y cumpliendo todo esto si no lo meto como en un centro de cuidado, que ese ha sido mi tema de siempre, ¿verdad? Entonces... Más de este 2026. Ajá. Entonces, creo que también uno tiene que sentarse y analizar qué es lo que quiere. Porque en su momento, obviamente, yo quería hacer muchísimas cosas, pero desde que me doy cuenta que soy mamá, mi cabeza empezó, es que yo quiero ser primero mamá y después lo que se vaya dando, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de hacerlo así. He tenido el apoyo pues también del lado de Brandon, que me ha permitido como no tener esta presión o Sí, de que tiene que trabajar. de que tengo que trabajar. Y no hablamos de lujos, no hablamos de, ¿verdad?, de cosas súper drásticas, pero yo pues en su momento, digamos, en todo el embarazo igual, se compraron las cosas de la casa entre los dos, y los gastos se llevaban entre los dos y tal, pero cuando ya él nace, pues yo tengo mi entrada económica y tal, pero sí llega un momento en donde disminuye porque pues me estaba volviendo loca, ¿verdad? Entonces, al tener este lado, pues el apoyo masculino, ¿verdad? De cómo tiene que ser, ok, si estás en la etapa de que tenemos un recién nacido en la casa, toca hacerse cargo, toca pues sacar la tarea adelante. Haciendo su tarea de alimentarlo, cuidarlo. Y en su momento pues me parecía muy caótico, porque obviamente yo tenía muchas cosas en la cabeza que quería hacer, y este trance de ya no lo puedo hacer con la misma facilidad que tenía antes, o muchas veces decía ya no lo voy a hacer nunca, ¿eh? Entonces conforme ha ido pasando el tiempo, ya uno va viendo la luz también de que no es como lo pensaba en ese momento. En ese momento. Bueno, pero yo te tengo una pregunta un poco profunda. Ok. ¿Por qué siente usted que ha como pospuesto metas o sueños? O sea, siento que sí los ha ido cumpliendo poco a poco, pero muy en el fondo hay cosas como que no los ha llevado a cabo. Vamos a ver, yo pienso que mi vida ahorita, que justo usted ahora usa una palabra que es que la llenaba, ¿verdad? O que la hacía sentir feliz, completa. A nivel profesional, no es que no me sienta así, sino que yo sé perfectamente que lo que hago hoy en día o lo que me dedico hoy en día es porque soy buena y se me da. Y es una conversación que tengo muchas veces con mi jefa, como que ella me dice como, wow, Vi, es que no te tengo que pedir nada, o sea, usted todo lo tiene listo. Y yo, porque a mí se me da, ¿verdad? A mí se me da esta parte como de people, se me da esta parte como de ejecutar, de mandar. Por supuesto. Por supuesto. Lo sabíamos. Esta parte, o sea, es como una habilidad que tengo, entonces solo se me da. Pero si hablamos de un propósito profundo que usted diga, ay, es que a mí esto me llena la vida, no lo he encontrado. Es verdad que por eso ahora creo que de verdad es una súper reflexión para las personas que de verdad creen tener todo resuelto y que llegan a un tope de su vida desde, mira, o sea, si me faltan cosas, o sea,
¿y para dónde voy? ¿Ahora qué hago? Yo digo, apenas tengo 27, ¿qué tengo yo? ¿26 o 27? 27 años. 27. Tengo, estoy en la cara. Sí, literal. Tengo 27 años y yo digo, se supone que ya cumplí mucho de verdad de las cosas que la sociedad pide, entonces ahora qué, entonces creo que ahorita estoy buscando esa parte del propósito, ¿verdad? Entonces como digo, yo donde estoy me siento feliz, pero es porque son habilidades que se me dan. Pero si hablo de felicidad y propósito, lo estoy buscando definitivamente. Puede que sea esto, puede que sea la Esperemos puede que sea la suscríbanse para que sea así. Suscríbanse para que vean que encuentre su propósito. Pero creo que muchas otras metas que he alargado, la palabra simple, así simple, es por miedo. Porque hay muchas metas o hay muchos sueños que yo tengo ahorita que requieren un cambio de vida muy profundo. Y me da miedo ese otro lado, ¿verdad? Es como, estoy en una zona de confort tan grande de que hoy en día yo me levanto, que a veces mi tía, que lo hablábamos creo que en el podcast pasado, que mi tía dice, es que usted tiene la vida perfecta, usted la vida que todo el mundo quisiera. Y yo digo, ok, la vida que todo el mundo quisiera porque tengo flexibilidad de tiempo, entonces me levanto, voy al gimnasio, vuelvo, veo el celular, limpio la casa, me baño, ¿verdad? Luego me conecto a trabajar, cuando termino, que ahí termino. Entonces es como... Pasa yendo a la playa. Pasa yendo a la playa, gracias a Dios viajo, siempre programo 1 o 2 viajes por año. Entonces, qué vida más bonita, pero yo digo, entonces estoy en una zona de confort tan grande que dar ese paso de decir, voy a dejar todo esto, porque ni siquiera es dejarlo tirado, es dejarlo en pausa, dejar esta vida en pausa para cumplir este otro sueño que tengo. Es como que yo digo, ¡qué miedo! Como que miedo eso. Me da mucho miedo, definitivamente es la palabra. ¿Y sabe qué es? Que también me parece muy vacilón, que es un miedo que yo nunca he sentido en la vida. Yo creo que nunca en mi vida he sentido miedo. Yo siempre he hecho las cosas, hay que hacerlas. O sea, ni siquiera nunca me he sentado a pensar qué siento. No, hay que hacerlo. Hay que trabajar de madrugada, hay que trabajar de madrugada. Hay que tener 2 trabajos, se tienen 2 trabajos, puntos. Hay que estudiar toda la noche porque mañana tengo exámenes de grado, estudio toda la noche. Que me quedé 3000 veces en mate financiera. Bueno, vamos a repetir la materia, pero esta vara se saca, se cumple. Nunca he pensado ni cómo me siento, nada, se hace, hay que hacerlo, punto. Es la regla en mi vida. Entonces, cuando vengo y digo, ya no es hay que hacerlo, sino de wow, me gustaría, qué bonito sería hacer esto. Ahí se entran los miedos, ¿verdad? Entonces creo que la palabra es esa, el miedo, y pues podríamos agregar la zona de confort en la que estoy tal vez. Sí, Sí. es importante combatir el miedo, la verdad. Sí. Sí, hay que resolver ese miedo. Sí. Pero entonces creo que ya tenemos listos los lienzos. Sí. A mí el mío queda muy feo, está todo manchado. Parece que lo pintó, no, manchado por todo lado. Literal. Y yo digo muy feo, pero bueno. Ok, comience usted. Sí, en base a lo que acaba de decir, lo que acaba de contar y tal, creo yo que es uno de los más importantes, las metas más importantes, uno de los sueños que más, ¿verdad?, impacto tiene en usted, que es el... A ver si se entiende, esto parece un... yo no sé, pero es el... Yo lo entiendo. Cuando lo estaba dibujando dije, parece ¿Eso un soy yo con un gusano. bebé? No. Es irse a trabajar fuera del país, que Sí. recuerdo mucho del Canadá, en específico. Entonces, Canadá, España, estados que me ofrecen trabajo fuera del país. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, que es algo que yo sé que siempre ha tenido ahí guardadito, pero creo que hasta hace poquito como que ya entró en razón de, ok, yo tengo este sueño, ¿qué tengo que hacer para cumplirlo? Y creo que a veces ese solo es el primer paso. O sea, a mí me costó tanto el primer paso de solamente mandar a preguntar qué tengo que hacer. O sea, fue tan sencillo de, sí, lo que tiene que hacer es aplicar un puesto, tener esto, y yo... tan fácil, o sea, no fácil porque no es fácil, pero el primer paso era muy sencillo y me daba mucho miedo. Pero definitivamente uno de mis sueños es, y no digo que sea permanente, pero sí quisiera ir a trabajar fuera del país 1 o 2 años, tener la experiencia de que nice,
No. Trabajen otra no. vez. La incógnita. Suscríbanse para que no se vaya. ¿Qué pasará con el podcast? Si tenemos así 1000 seguidores, ya diría, no puedo dejar No el me voy. podcast. Ajá. Bueno, a 1000, por favor. 1000. Bueno, yo voy con el suyo. Ay, no sé qué puse. Puse muchas cosas. Es que me acordé también de algo de lo que no hemos hablado. Vean. Es un colectivo de todo. Yo suave. Bueno, el primero, Ok. terminar diseño gráfico Ajá, o ajá, como formalizarlo, ajá, a pesar de ok. que, digo, una buena forma de aprenderlo es como usted lo ha hecho, pero entiendo que formalizarlo, de trabajar las redes, o ya lo sé que lo hace, pero como de nosotras, nada que ver. Y me acordé que en algún momento fue DJ y dije, ¿qué pasó? ¡Ay, no! Y dije, ¿qué pasó con esa experiencia? ¡Qué fuerte! Ay, esa experiencia quedó en banca porque me da pánico escénico. Ay, yo iba a decir No, la verdad es que sí, es una experiencia muy rica, la verdad. Pero en su momento le dije a Brandon que nos hiciéramos como de parejas, ¿eh? Ajá. Pero creo que me da mucha vergüenza. O sea, no sé si tal vez falta de soltarme y tal, pero fue algo que yo dije, no lo puedo hacer porque me da mucha pena. Ok, ok, yo dije, ¿qué pasó con la experiencia? Y lo otro, pues nada, es seguir siendo mamá de Dono, porque ser mamá es toda una profesión. Muy Entonces bien. la agregué, solo que no he podido pintar a Dono, pero bueno, ay, quedó. Ojo, vean a Donovan. Venga, vean a Donovan. Tiene como 10 años ahí ya. Sí, voy a ponerle. No, pan. Qué feo el mío, ve. Parece que cuando lo estaba haciendo yo dije, madre, eso parece un gusano. El avión. Parece un pajarito. Parece un pájaro como de los velociraptors de la era prehistórica. Sí, bueno, yo siento que desde mi cambio drástico, que fue ser mamá, ¿verdad? Me enseñó a ser más feliz con cosas más pequeñas, porque obviamente en su momento yo planeaba muchas cosas, al menos en estos años de mi vida, y dio un giro drástico. Entonces he aprendido que las metas no son solo el trabajo soñado, la casa soñada, el carro soñado, los viajes, tal, sino que también he aprendido que ir un martes a las 3 de la tarde al parque me hace también feliz, me llena, ¿verdad? Y muchas veces ignoramos como las pequeñas cosas, como que creemos que el éxito es el dinero, solo el dinero. Y realmente lo complementan muchas cosas. Entonces es ahí en donde, a pesar de que yo puedo trabajar, yo cumplo con mi hijo, cumplo con mi hogar y tal, la Nayeli, digamos, joven, sabe que hay sueños y metas que van ahí como más lentas en proceso, pero con paciencia y valorando también como estas cosas pequeñas, ¿verdad? Hace que el día a día sea más en paz y también como que se lleguen a cumplir, porque si uno sigue como con esta negatividad, digamos, si yo me hubiese quedado enfrascada en ya con mi hijo no voy a poder o así, probablemente no seguiría trabajando, todo sería más caótico de lo que es, ¿verdad? Uy. Entonces, al menos desde mi lado, que sí me cambió mucho pues mis metas, me las desordenó, ¿eh? Siento que es el valorar el día a día y las cosas pequeñas. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que mi aprendizaje, que de hecho también es de este año, es que no hay que tener todo resuelto. O sea, porque por más que lo tengas todo resuelto y todo lo tengas planeado y todo lo tengas agendado, la vida puede dar muchas vueltas, ¿verdad? Sí. Y imagino que hay muchas personas que se encuentran como yo hoy en el día a día de tengo todo lo que se supone que debería tener o la gran mayoría de cosas, pero aún así sentimos como y que falta, ¿verdad? Y que de verdad es lo que hay en mi corazón. Entonces yo siento que los sueños hay que tenerlos en el corazón, hay que tenerlos, hay que visionarlos, hay que tenerlos así de decir esto es lo que yo quiero y la vida te va a ir llevando como a cumplirlos. Obviamente que trabajar duro, de fijo, o sea, no esperen esta abundancia, ¿verdad? Que en su caso, que escuchaba un podcast de eso que dice que hay 5 tipos de riqueza. En su caso usted habla de la riqueza del tiempo, ¿verdad? Pero bueno, al final y al cabo todos los tipos de abundancias o riquezas que hay no se alcanzan si no es primero trabajando, tomando decisiones, muy importante. Ese montón de decisiones que acabamos de contar que nosotros terminamos de si renuncio, no renuncio, empiezo. Y es vacilón porque yo recuerdo que cuando
literalmente le dije a Brandon que me enseñara al lado de diseño y tal, yo lo agarré como por hobby porque en su momento no tenía nada que hacer, pero si yo no hubiese tomado como ese impulso, no podría trabajar desde la casa y estar con mi hijo, me explico. Entonces es una puertita que en su momento no sabía que me iba a dar como esta flexibilidad, ¿verdad? Pero siempre hay como que mandarse, o sea, como que hacer la prueba, tirarse al agua, uno tiene muchos miedos y tal, pero hay que afrontarlos porque si no uno se va a quedar siempre como con esta es mi zona segura y mejor aquí me quedo, como yo que no quiero mandar a Donovan al centro. Sí, tomar decisiones es lo que hay que hacer, tomar decisiones. Pero me encantó el día de hoy. De verdad que espero que les haya gustado nuestros dibujitos. Suscríbanse. No lo creo. Sí. Suscríbanse al canal para que vean qué pasará con nuestras vidas, qué pasará con nuestras decisiones. Suscríbanse para que no se vaya, por favor. Suscríbanse para que vean que no se vaya del país. Comenten cuáles son sus metas y sus sueños profesionales y también cuáles son sus desafíos, ¿verdad? Sí, los desafíos que hayan tenido. Y agradecemos un montón que se suscriban, que nos sigan viendo. Y gracias por ver todo el podcast.